Amén. Pues bien, como estábamos el martes pasado, ya viendo, ya de a poco, luego de estar pasando bastante introducción de la historia para poder entrar a los evangelios, para ver el escenario, ¿verdad?, en el cual se encuentran, o nos encontramos en estos momentos para ingresar a los evangelios. Primeramente vimos, ¿verdad?, partimos viendo los 400 años de silencio, ¿verdad? Ahí parte, yo diría, se podría decir que parte todo. Ya hay un silencio de Dios ahí en ese tiempo, pero es un silencio que es percibido solamente por el hombre, ya que Dios seguía trabajando, ¿verdad? Amén. Seguía trabajando Dios, o sea, que no lo escucharan por intermedio de profetas o de hombres que Dios levantara para poder enderezar a su pueblo o reunir a su pueblo o darle una palabra, ¿verdad?, alguna señal. No, el hombre estaba acostumbrado a eso, su pueblo estaba acostumbrado a recibir ese tipo de señales de parte de Dios, y por eso es que cuando no aparece, ¿verdad?, no es levantado ningún siervo de ningún hombre de Dios, ¿verdad?, en esos 400 años se le llama como los 400 años de silencio, pero son proféticos porque viene una profecía también que se está preparando para la llegada del Mesías, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el escenario que se está viviendo y que estamos nosotros llevándolo para que usted lo pueda entender y comprender antes de entrar a los evangelios, antes de entrar de lleno a los estudios, que son ya nos vamos a meter más en los libros, Mateo, Marcos, Lucas, ¿ya? Donde vamos a estar paseándonos de Mateo a Lucas, de Lucas a Marcos, y así vamos a ir viendo el camino, el trayecto de Jesucristo, este Dios que se hizo hombre y que vino a la tierra, ¿verdad?, a dar esta enseñanza de salvación, ¿verdad?, de dar a conocer lo que realmente Dios quería, cuál era la voluntad de Dios para con los hombres, qué necesitaba el hombre y qué necesita el hombre actualmente, qué es lo que necesita el hombre. El hombre necesita a Dios, necesita Amén. A Jesús en sus vidas. Así es. Así que hay una preparación ya con mucha antelación, una preparación que es algo ya indicio de que algo se viene, de que algo viene, de que algo va a pasar, ¿ya? Y es así como llegamos, ¿verdad?, después de todas estas profecías del Antiguo Testamento que sale en el libro de Malaquías, el libro capítulo 3, ¿ya? Vemos ahí que hay una palabra, hay algo que nos está diciendo, ¿verdad?, la Escritura, que se viene, ¿ya? Y eso es claro, la última, prácticamente la profecía que cierra, podríamos decirlo, el Antiguo Testamento, cuando Malaquías dice en el capítulo 3, versículo 1 específicamente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene. Bueno, ahí ya está la predicción, ¿cierto?, de que se enfoca, ¿cierto?, a que Dios iba a enviar a otro Elías a fin de preparar al pueblo, ¿cierto?, para este gran día, este gran día tan anhelado, ¿cierto?, por el pueblo de Dios, porque los judíos esperaban este cumplimiento. Bien hacía alusión Pedro, ¿cierto?, a estos 400 años de silencio que estuvimos viendo en los primeros estudios, donde veíamos, ¿cierto?, que Israel pasaba por diferentes imperios y que de una u otra forma estaba siendo obligado, ya cuando veíamos que estaba Carlos Magno, ¿cierto? O sea, Alejandro Magno, perdón. Y él quería, ¿cierto?, difundir esta cultura griega,
después prácticamente eran obligados, ¿cierto?, a poder recibir todo esto, pero ellos tenían una lucha constante porque ellos querían ser fieles a Dios. Entonces ahí después habían revueltas, ¿cierto? Unos que estaban a favor, se estaban como poniendo más como por el lado de los griegos, otros que no, que eran más reservados y se estaban apartando prácticamente. Habían problemas ahí mismo en el pueblo, había persecución, veíamos que aparecía Antíoco Epifanes, ¿cierto? Sí. Y él prácticamente ahí profana el templo poniendo una estatua de un dios pagano ahí. Y muchas cosas suceden ahí. Cosas que, ¿cierto?, que después cuando llegan los romanos empieza el yugo de Roma, ¿cierto?, los impuestos y todas esas cosas que prácticamente llevan al pueblo a anhelar al Mesías, ¿cierto? Llevan al pueblo a anhelar con más énfasis al Mesías y se refugiaban en esta promesa que aparece en Malaquías, ¿cierto? Que esperaban, ¿cierto?, que Dios enviara a su mensajero que iba a preparar el camino, ¿cierto?, delante de él y que iba a venir, ¿cierto?, porque lo iban a anhelar. Ellos estaban ahí, tenían su esperanza, ¿cierto? Y si bien hubieron muchas situaciones complejas que ellos tuvieron que vivir, y quizá, como bien decía Pedro, hubo un silencio profético, a lo mejor no veían que se levantaba profeta, pero no era que Dios no estaba haciendo nada, sino que veíamos incluso, ¿cierto?, que se estaba preparando el escenario para lo que se venía. Claro. Incluso veíamos que, ¿cierto?, que con esto que Alejandro quería que todos los lugares donde estaban conquistados por ellos hablasen griego, ahí ya veíamos que había un idioma en común por medio del cual iba a ser más fácil predicar el evangelio, ¿cierto? Claro, veíamos que habían caminos, ¿cierto?, que también se habían elaborado y que también iban a servir para poder movilizarse por ahí o bien por la vía marítima, porque veíamos también que se había limpiado el mar de piratas. Entonces ya estaban muchas cosas que estaban que estaban actuando a favor de lo que ahora venía. O sea, no es que Dios llegó tarde, no es que Él no estaba haciendo nada, sino que era un momento específico, ¿cierto? Y este momento es el que hoy vamos a estar hablando y vamos a ir viendo paso a paso, ¿cierto? Este nacimiento y la infancia, no solamente de Jesucristo, sino también de su precursor, que es Juan, que con él vamos a iniciar hoy. Pero un poquito más adelante vamos a ir avanzando también para ir refrescando un poco la memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien estuvieron estos 400 años, el pueblo queda con esta promesa, ¿cierto? Luego de que pasan estos 400 años, algo sucede, como bien decía Pedro, ¿cierto? Empieza ahora, ¿cierto?, a obrar sobrenaturalmente Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir viendo que van a haber anunciaciones proféticas, vamos a ir viendo que van a aparecer cánticos proféticos, ¿cierto? Vamos a ir viendo también que van a aparecer señales milagrosas. Vamos a ir viendo que todas estas cosas van a ir apareciendo. ¿Por qué? Porque se va a ir poniendo en marcha lo que Dios ya había predicho a través de sus profetas. Ya que era este momento anhelado, este momento que ellos esperaban, ¿cierto?, donde Jesús iba a venir, el Salvador. Pero parte con el precursor, que es el nacimiento de Juan. ¿Cierto? Entonces ya vemos ahí que Dios estaba obrando. No es que no estaba haciendo nada, sino que Él estaba obrando. Y ahora, cualquiera podría decir, no, es que a lo mejor Dios envía a su Hijo luego de que ya pasó toda esta tempestad que su pueblo tuvo que pasar. Pero no es así. Porque en el contexto, cuando viene Jesús, ¿cierto? Cuando Dios ya tenía, ¿cierto?, ese momento específico, cuando Él viene, no era un periodo, podríamos decir, color rosa, donde era fácil que Él viniese, que iba a ser bien recibido por todos, que no iba a tener oposición, que iba a estar todo calmo. No quiere decir eso. De hecho, el periodo en donde Él aparece y que vamos a ir estando viendo, ya es un periodo bien sombrío. Ya es un periodo bien sombrío. ¿Por qué? Porque es cuando estaba reinando Herodes. ¿Cuál Herodes? Herodes papá, que le llaman. Herodes el grande. El salvaje. Claro, entonces él reinaba sobre los judíos, ¿cierto? Y era muy tirano este hombre, ¿ya? Y si bien él es conocido, como hablábamos también en el otro estudio, él es conocido, ¿cierto?, por esas obras, ¿cierto?,
por esas magníficas construcciones, ¿cierto? Claro. Pero esas construcciones no se llevaban a cabo solas, no se construían en el aire, ¿cierto? Entonces empiezan los romanos a cargar los impuestos, como por ejemplo, ¿cierto?, sobre el pueblo. Entonces, claro, pero ese no era solamente el panorama que se podría encontrar en este aspecto, sino que también la situación religiosa que había en ese contexto también era bien complicada. Porque veíamos que aparecían los saduceos y los fariseos, ¿cierto? Claro, es que como bien decías tú, ya esto venía de hace tiempo, donde el pueblo empezó como a dividirse en ciertas sectas. Y esas sectas dividieron al pueblo. O sea, no, más que nada dividieron, sino que había muchos que creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Entonces, claro, como los saduceos en ese aspecto, ellos no creían en las manifestaciones sobrenaturales, no creían en el mundo espiritual, por así decirlo. Claro. ¿Ya? Pero los fariseos al contrario sí, ¿cierto? Claro. Entonces nos encontrábamos con ellos y prácticamente ellos como que estaban enfocados en sus puntos de vista, ¿cierto? Pero estaban alejados de Dios. Entonces prácticamente todo el servicio, todo el culto que ellos, ¿cierto?, presentaban a Dios era más como un mero formalismo vacío. Era como algo, eran huecas ceremonias, podríamos decir. Claro, porque efectivamente, o sea, ellos eran más religiosos en todos los sentidos, porque después vamos a ir dándonos cuenta que sí eran religiosos, por el solo hecho de que ellos pedían señales, y nosotros vemos que señales hay por todos lados. Las señales las tenían, o sea, por todos lados, o sea, pero ellos estaban metidos dentro de su religiosidad y cargaban al pueblo. Bien se dice que cargaban al pueblo. La escritura ahí lo dice, que cargaban al pueblo con ciertos ritos, con ceremonias, con cosas que no estaban dentro de hombre. Claro, con doctrina de hombre. Entonces es como bien, es ser religioso. Eso es una religión, ¿ya? Puede buscar el significado de religión y va a darse cuenta que hay muchas cosas, o puede también ver, hay muchas religiones, tenemos muchas religiones, en cuales que hay muchos que niegan a Cristo, otras que dicen que no, o sea, de hecho las religiones niegan a Cristo, o sea, porque no hay ninguna que siga siga a Jesús. Hay otra que cree en María, de que niega a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que es un ángel, o que fue un profeta nada más. No más allá de eso no pasan. Entonces podemos ver que, o algunos profesan de labios, pero su corazón está lejos de él, como era en el caso claro, para allá, y como en el caso de lo que vemos acá, que profesaban de Dios. Claro, porque después Jesús, como bien sabemos, Jesús no ve lo que vemos nosotros, él ve el corazón del hombre. Entonces ahí vemos después más adelante que él los acusa de ser víboras, de ser sepulcros blanqueados, o sea, con todo lo que él les dice, o sea, le está diciendo: ustedes son hombres huecos, no tienen a Dios en su corazón, no son hombres de Dios. Ustedes no siguen al Dios, porque si lo siguieran me verían a mí, que yo soy el Mesías, yo soy el que Dios envió, pero no pasa. Claro, entonces podemos, por ejemplo, detenernos un poco acá en este punto y considerar que si bien estaban pasando estas situaciones, se estaba preparando todo este escenario, estaba reinando, ¿cierto? Había un rey pagano que estaba alejado de Dios, ¿cierto? Aunque él quería como tener así como arreglarse o acercarse o simpatizar para ganarse el favor de los judíos, pero eso no sucedía. Claro. ¿Ya? Y estaba, ¿cierto?, oprimiendo al pueblo, y por otro lado estaban estos que profesaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Se veía un panorama bien oscuro
ahí podemos dar cuenta que el periodo donde viene Jesús es un periodo bien sombrío, ¿ya? Lo cual no está muy alejado hoy de nuestra realidad. No está muy alejado de nuestra realidad. Porque hoy lo mismo que acontecía ahí es prácticamente lo que acontece hoy en día. Así es. ¿Ya? Pero aunque se vea, cierto, que a lo mejor ya todo está perdido, porque está reinando alguien que está apartado de Dios, ¿cierto? Que es una persona prácticamente tirana, una persona que oprime, que sigue solamente sus ideas, que solamente persigue y quiere conseguir lo que él se propone para su propio beneficio o para lo suyo, ¿cierto? No le importándole a los demás, y aquellos que también están persiguiendo sus ideas, dicen, no, es que Dios es así, 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 si tú no eres así, tú quedas fuera del reino de Dios, poniendo ciertas doctrinas de hombre por encima de la palabra de Dios. Son cosas que también vemos hoy día. Pero al igual que en ese entonces, ¿cierto? Aunque todo se veía oscuro, Dios también tenía un remanente ahí. Amén. Amén. Siempre Dios tiene su remanente. Fiel. Al igual que hoy en día, ¿cierto? Y en este entonces, ¿cierto? En el cual nosotros estamos posicionados, había un remanente, había un pequeño grupo, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a ir viendo más adelante que eran personas piadosas que sí alimentaban su fe, ¿cierto? En las promesas mesiánicas. Y ellos esperaban, tenían este anhelo por la consolación de Dios. Ellos esperaban la redención de Jerusalén. Y entre estos personajes nos encontramos, por ejemplo, con Zacarías, nos encontramos con Elizabeth, nos encontramos con Simeón, con Ana, nos encontramos también con María y con José. ¿Ya? Donde vamos a ir viendo que el Espíritu Santo empieza a obrar, ¿cierto?, en su vida, empieza a darle, ¿cierto?, estas promesas en las cuales ellos habían puesto su esperanza, que ellos anhelaban en su corazón, ¿cierto?, y lo empieza a preparar para todo esto que iba a venir. Amén. Amén. Y es así como pasamos a las anunciaciones, ya, porque decíamos que después de este periodo en el cual hubo este silencio profético, conocido como este silencio profético, cuando pasa este periodo, Dios empieza a obrar nuevamente a través de su Espíritu Santo, ¿ya? Y bueno, sería de extrañarse que no sucediesen cosas sobrenaturales, porque si sucedieron cosas sobrenaturales, cuando Cristo muere en la cruz, ¿cierto? Veíamos que hubo un temblor muy fuerte, prácticamente un terremoto, incluso... Por ejemplo, cuando estaba en el sepulcro, cuando ya había sido sepultado, veíamos que esa piedra era imposible prácticamente mover por una persona. Y que incluso tenía sello. Y que habían guardias también ahí. Entonces era imposible. Pero veíamos ahí también que venía un ángel, ¿cierto? Y hace que la piedra se corre. No para que saliera Jesús, ya lo habíamos visto eso también en unos estudios anteriores, ¿cierto? ¿Ya? Pero vemos ahí una manifestación sobrenatural, ¿cierto? Y así, o sea, si cosas sucedieron en la muerte de Cristo, obviamente también tienen que acontecer, y acontecieron en su nacimiento. Y no solamente, o sea, no solamente antes y después, sino que durante también se hicieron muchas, o sea, Jesucristo fue el que hizo muchas señales indicando que Él era el Mesías. Así es. Entonces, si nos ponemos en ese escenario de que los fariseos, no pobres fariseos, estaban pidiendo solamente una señal, nada más, una. Pero le habían dado muchas. Pero aquí por eso es que por eso uno viene a la Escritura, se da cuenta de que, o sea, dice Jesús, bien, respondió cuando dijo, no, o sea, ustedes están pidiendo señales, o sea, pero no les era dado más que... sino que la que, o sea, le da como ejemplo a Jonás. Entonces, como también dándole a entender de que la única señal va a ser la cruz y su resurrección. Entonces, ¿por qué pide señal si estamos viendo que habían antes, durante y posteriormente señales? Y después siguió. Y sí, hasta sí, siguen sus señales. Sigue sus señales porque Él siguió dando señales para la posteridad, para nuestras generaciones. A lo mejor va a seguir muchas generaciones más, no sabemos el tiempo, ¿verdad?
Pero él dijo que van a pasar cosas, van a suceder cosas. Van a haber rumores de guerra, que la tierra va a empezar a tener dolores, como dolores de parto, que ahora le llaman el calentamiento global, que no es el calentamiento global, sino que hay algo que está pasando. Se está preparando. Hay algo que está pasando, ¿ya? Pero nadie quiere venir a la Escritura y nadie quiere escuchar a Dios, sino que prefieren escuchar la sabiduría del hombre, que la sabiduría del hombre no nos sirve. No nos lleva a ningún No lado. nos lleva a ningún lado, ¿ya? Están pasando cosas, hay cosas que están pasando en el mundo. Hay terremotos, sí, todas las vidas no hay terremotos, pero van a seguir pasando estas cosas más seguidas. Entonces hay algo que no está, ¿verdad? Algo está pasando, algo así como como lo que estamos estudiando ahora, algo viene, algo va a aparecer. Dios está obrando. Este escenario se está preparando. Ahora igual, este escenario también, algo va a Para la pasar. segunda venida. Para la segunda venida también hay un escenario que se tiene que preparar. No es que Dios llegue. No va a llegar antes Ni después. En el momento oportuno, porque Dios es así. Así es. Amén. Y no va acorde al tiempo de nosotros, sino que el tiempo de Él es el perfecto. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir viendo, ¿cierto? Bueno, aquí hay un comentario que dice: los detalles del mismo, que eran de carácter sobrenatural, necesitaban una aclaración que también fuera sobrenatural. Si no, no eran de creerse. Y esto es referente al nacimiento de Jesús. Y también a la anunciación, ¿cierto?, que se hace de acuerdo o sea, enfocado en el precursor, Claro. que es de Juan, ¿cierto? Que tenía que ser anunciado de una manera clara. Tenía que ser anunciado específicamente por Dios. Amén. Tenía que ser así, para que no hubiera lugar Es que a duda. Tiene que el sello, el sello de Dios. O sea, viene de Dios, tiene el sello de Dios. Claro, entonces para que no hubiese equivocación, Dios envía mensajeros. Hay anunciaciones, ¿ya? Y hay 3 anuncios en particular, ¿ya? Que 2 son narrados por Lucas, ¿ya? Que es el de Zacarías y el de María. Y el tercero es narrado por Mateo, que es la anunciación que se le hace a José, Ya. ¿ya? Entonces, bueno, viendo también lo que hablamos cuando estuvimos haciendo como un resumen o, claro, profundizando, ¿cierto?, en el tema de cada uno de los evangelistas y en general el tema de los evangelios sinópticos, que decíamos que ninguno sobraba, sino No. que los 3 se complementan, ¿ya? Claro. Entonces ahí nos vamos a encontrar que Lucas menciona el nombre del ángel, que es enviado de Dios, ¿cierto?, a dar el mensaje, que nombra a Gabriel, al ángel Gabriel, ¿ya? Pero Mateo simplemente dice que es un ángel del Señor, pero ahí vamos viendo que se complementan. Se complementan. Porque, Eso es lo que hablábamos anteriormente. claro, porque Mateo nombra simplemente un ángel del Señor. En cambio, Lucas nos entrega más detalles y nos da el nombre. Del nombre. Y eso decíamos también que no íbamos a encontrar con los evangelios sinópticos, ¿cierto? Que Claro. algunos van a dar, por ejemplo, con referencia a los ciegos. Decía que había un ciego que se llamaba Bartimeo, en el otro lado decían que eran 2 ciegos, Claro. y así. Pero vamos viendo los mismos acontecimientos, pero nos vamos armando, ¿cierto?, el episodio, vamos comprendiendo un poco más. Claro. Entonces nos dan más detalle en algunos, en el otro como que se omite un poco, unos se explaya más, otros menos, ¿cierto? Pero ahí nos vamos armando toda la situación. Amén. ¿Ya? Entonces partimos con el nacimiento, ¿cierto?, de este precursor. Amén. ¿De quién estamos hablando? De De Juan Juan. el Bautista. Así que les invitamos, ¿cierto?, a estar ahí con su Biblia en mano, en Lucas, capítulo 1, del verso 5 al 25. Del 5 al 25. ¿Le doy letra? Amén. Amén. Lucas 1, versículo 5 al 25. Dice, tiene el título, dice, Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreversibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció
que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Así es. Entonces, como nos vamos dando cuenta, ¿cierto? En esta porción de la escritura narrada, ¿cierto? Por Lucas, registrada por Lucas, como veíamos, ¿cierto? Justamente en el estudio anterior hablábamos de Lucas, ¿cierto? Y veíamos que él había indagado, él había profundizado en las cosas, ¿cierto? Que había oído, en las cuales a él le habían enseñado, ¿ya? Y las deja ahí escritas, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere dejar claro acá Lucas? Nos quiere dejar que estos acontecimientos sí sucedieron. Amén. Y que fue no en un periodo cualquiera, no la deja en el aire diciendo, no, créanlo, no, sino que él, como veíamos también, que él, claro, él da detalles cronológicos. Para que vean que la historia bíblica está respaldada por la historia de la humanidad. ¿Ya? Y aquí el dato que él nos da es que esto fue en los días de Herodes, rey de Judea. Esto lo vemos en el versículo 5, la porción A podríamos dividirlo. Sí, donde dice hubo en los días de Herodes. Comienza diciendo eso. Rey de Judea, claro. Entonces, ya veíamos que este hombre, Herodes el Grande, ¿cierto? El padre, ¿cierto? ¿Ya? En este contexto estaba cerca, ¿cierto? Del final de un largo periodo, ¿ya? Claro, de un periodo terrible también de reinado, porque veíamos que él era bien tirano, ¿ya? Volviendo a poder refrescar un poco la mente de lo que habíamos visto también previamente en otro estudio, veíamos que él étnicamente no era un descendiente de Israel. No. Recordemos que, ¿cierto? Que estaban estos dos hermanos que eran Jacob y Esaú. Claro, entonces después Dios le cambia el nombre, ¿cierto? A Jacob y le coloca a Israel, y de ahí descienden, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel,
Ya, este hombre no descendía, no era descendiente de Jacob, no pertenecía a las tribus de Israel, sino que él era descendiente del otro hermano, de Esaú. De ahí, ¿cierto?, viene Edom. Entonces, este hombre era idumeo. Él era descendiente de Edom, era descendiente de Esaú, por lo cual era odiado por los judíos, porque Edom, ¿cierto?, tenía problemas con Israel. En varias ocasiones ahí tuvieron dificultades, tuvieron enfrentamientos, ¿ya? Entonces no se llevaban, ¿ya? Y también por otro tema en particular, que era considerado un usurpador del trono, porque aquí dice la escritura, en los días de Herodes, rey de Judea. Rey de Judea. Claro, recordemos que no era un descendiente de David. Claro. No era descendiente de David, entonces era un usurpador del trono, y aparte por su tiranía tampoco lo querían y todas esas cosas. Aunque tenemos que ver una excepción, porque había algunos que sí se rendían delante de la dinastía de los Herodes, que en este caso eran los saduceos. Claro. ¿Cierto? Que lo veíamos que eran oportunistas, que tenían privilegios, ¿cierto?, por estar de parte del imperio que estaba ahí en ese entonces, que era el romano. Sí, claro. Ellos cuidaban su posición. Claro, entonces ellos como que veían que el pueblo estuviera en paz, que no hicieran revueltas, porque ellos no querían tener dificultades, ¿cierto?, Claro, para aquellos que estaban reinando, ¿ya? Y este hombre, Herodes el Grande, si bien decíamos que era conocido por sus magníficas obras, si de hecho usted puede buscar, ¿ya? Usted puede entrar ahí en redes sociales, buscar Herodes el Grande y se va a encontrar con muchas cosas. Entre ellas, ¿cierto?, con estas construcciones magníficas, ¿ya? Pero más conocido que por su arquitectura. Claro, mucho más conocido que por eso, era conocido porque él era como, era tirano, ¿cierto? Tenía una crueldad paranoica. Él pensaba que todos le querían hacer daño. Llega a un punto en el cual incluso llega a eliminar, a ejecutar, ¿cierto?, miembros de la propia familia. Claro. ¿Ya? Así que ahí usted puede buscarlo y se va a dar cuenta de muchas cosas más. No solamente Con respecto a este varón, que Lucas nos deja aquí estipulado que este acontecimiento sucede específicamente en los días de Herodes, en rey de Judea. Claro. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en los días de Herodes? Dice aquí la escritura, en el versículo 5, la sección B podríamos categorizarlo, dice que hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, ¿cierto? Y se llamaba Elizabeth, ¿ya? Bueno, ambos, aquí como nos dice aquí este verso, nos damos cuenta de que ambos eran de la línea sacerdotal. Amén. Es lo primero que nos damos cuenta, ¿ya? Y que eran temerosos de Dios. Así es. Ellos andaban de manera recta. Ellos andaban de manera intachable delante de Dios. Ellos querían agradar a Dios, ¿cierto? Y obedecían la ley, ¿ya? Pero, aunque su vida era intachable, aunque obedecían la ley, aunque querían caminar con Dios y anhelaban a Dios, anhelaban el Mesías, ¿cierto?, esta salvación, y se dirigían rectamente en esta esperanza, ¿cierto?, esto no los eximía de pasar dificultades. Así es. Porque la misma escritura nos dice, ¿cierto?, que no tenían hijos. En el versículo 7. Es un dato bien importante que da la escritura ahí. Claro, no tenían hijos. Y nos dice aún más, ¿por qué no tenían hijos? Porque eran muy ancianos. Claro, no. Y también añadiendo aquí la escritura nos dice que Elizabeth era estéril. Claro. Y eran ancianos. Era estéril y eran ancianos. O sea, pero ¿cómo era estéril? Si ellos querían agradar a Dios, ellos servían a Dios, andaban intachables delante de Dios, le agradaban, pero era estéril. Y consideremos que la esterilidad en ese entonces, en ese contexto, era mal mirado. Sí, era menospreciada a la mujer que era estéril en ese tiempo. Claro, ¿por qué? Porque se consideraba que aquella que era estéril era porque había desagradado a Dios. Entonces no contaba con el favor de Dios. Era una afrenta. Claro, era una afrenta prácticamente. Y en la escritura este no es el único ejemplo que encontramos de esto. Si bien usted puede recordar, ¿cierto?, a Ana y a Penina, ¿cierto? Vemos que Penina tenía hijos, ¿cierto? Claro. Y Ana sufría porque era menospreciada por su hermana porque ella no podía tener hijos. Claro. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, con Abraham y Sara. Sara tampoco podía. Claro, tenemos... Pero Dios, ¿cierto?, vemos que obra
a través de su vida, ya cuando ellos ya eran de avanzada edad, eran ancianos también, como acá. En su tiempo. Claro. Entonces, lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Que solamente Dios puede hacer esos milagros sobrenaturales que, bueno, ahí vemos que Él es el creador. Amén. Ahí vemos que Él es el creador del hombre. Porque Él puede, porque Él tiene el manual de fábrica. Él puede hacer lo que sea en cualquier tiempo del hombre. Claro, y obviamente ahí también es glorificado su nombre. ¿Por qué? Porque era una mujer estéril. O sea, es un milagro de Dios que aquella mujer pueda concebir un hijo. Amén. Y aún más, que aquel hijo, ¿cierto?, esté considerado dentro del plan de Dios para un papel en particular. Como por ejemplo, ¿cierto?, de Ana viene Samuel. Amén. Vemos que de Sara y Abraham, ¿cierto?, viene Isaac. Claro, y tenemos otro ejemplo cuando está Raquel también, que viene José. Amén. Y así también. Vamos avanzando, entonces vemos que si bien esta situación no es el único ejemplo, no es un ejemplo aislado, sino que hay más situaciones en la Escritura que estaban viviendo prácticamente lo mismo. Y eran personas que sí querían agradar a Dios, que sí buscaban de Dios. Amén. ¿Ya? Y esto también nos puede llevar a meditar en otro aspecto, que si bien nosotros queremos agradar a Dios, no quiere decir que porque le queramos agradar o porque seamos parte de su pueblo hoy en día, ¿cierto?, estemos exentos de pasar dificultades. Así es. O sea, ser cristiano no quiere decir que vamos no nos va a pasar nada, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener... O sea, es cosa de ver, es cosa de ver el internet y ver a los hermanos que están siendo perseguidos por el solo hecho de seguir a Jesucristo. O sea, no es algo ajeno al cristiano verdadero. Claro, porque, por ejemplo, bueno, cada quien que pasa las dificultades sabe que Dios está obrando en su vida y Amén. que no está desamparado, que Dios está con él y que Dios le da fuerza. Y como decía nuestra pastora hace unos días atrás, Él es el que nos sostiene. Amén. Aquel que pasa dificultades y que está afiatado a Dios, ¿cierto? Porque Dios le sostiene, sabe estas cosas. Amén. Pero aquellos que lo ven desde la otra vereda, es fácil levantar el dedo y decir, hoy, ¿qué hizo el hermano? Este es un castigo de Dios. Él algo hizo. Algo hizo. Por eso es que le están pasando esas cosas. Por ejemplo, mire, yo me acordaba de un tiempo que estuve, no voy a dar específicamente nombre ni nada de eso. Ni lugar. No, pero yo vi una situación bien particular. Fui a una iglesia, ¿ya?, en la cual se escogió en el momento al hermano que iba a predicar. Ya, sale el hermano y le dicen, a usted le ha sido dada la bendición de dar el mensaje hoy. Entonces el hermano viene, toma la escritura, ora y le dice al Señor que lo direccione en qué libro tiene que predicar. Él va porque allá hacían así. Abrían la escritura y donde ponían el dedo, predicaban. Entonces él toma una porción que era una reprensión de Dios a Israel. Entonces el hermano empieza a exhortar la palabra, que el pueblo tiene que dirigirse en pos de Dios, tiene que detenerse en el camino, considerar su camino y volverse a Él, o si no iba a venir juicio. Exhortaba el hermano. Y yo dije, oh, palabra de Dios ya. Pero cuando nos íbamos, bueno, ahí el Señor sabe cómo obra en cada uno, ¿cierto? Pero oí un comentario que me dejó, bueno, y ni siquiera se había pasado por mi mente. Decían, oh, vamos a cambiar el nombre del hermano. El hermano Juanito decía del hermano Pepito que había exhortado la palabra. Pepito fue el que exhortó la palabra, él fue el bendecido de la palabra, pero Juanito, después cuando salió de la iglesia, ¿cierto?, dice, oh, qué fuerte la palabra que Dios le habló al hermano Pepito. Algo hizo Pepito, por eso es que Dios le habló de esa forma. Claro, porque es fácil apuntar con el dedo, cuando la palabra de Dios es para todos. Amén. Así es. Y así también con las situaciones que vivimos. No, es que algo hizo el hermano, algo está haciendo. Por eso es que el favor de Dios se alejó de él y juicio. Arrepiéntete. Pero nosotros no sabemos, es un trato personal de Dios con Así cada es. uno de nosotros. Ahora la Sí. iglesia de Jesús no es así.
Porque no es, no. Por eso yo dije no, pero no es, no. Ya. Bueno, ya. Hermanos. Bueno, ahí el Señor nos va perfeccionando. ¿Qué Igual, tenemos que claro. hacer en ese aspecto? Tenemos que seguir orando solamente, porque Sí. ninguno es perfecto, solo Cristo es perfecto. claro, hay que seguir orando por aquellas iglesias también que de repente no tienen esa, se podría decir, esa doctrina de estudiar la escritura. Entonces, bueno, de repente, o mejor algún hermano ha llegado de repente, por invitación, de repente ha llegado a alguna de esas iglesias que son así, pero ahí ya hay que estar orando por esa iglesia. Uno tiene que hacerse nomás ahí a los hermanos y orar por ellos, orar por esa congregación, orar por ese pastor, orar por toda esa iglesia que de repente están no sé si atrever a decirme mal, No ocupamos el dedo, ahí se lo pero bueno, hay que estar orando. Amén. Sí, eso es lo que dice el Señor. Nosotros claro, hay que un estar- paso a paso en este crecimiento. Claro, son pasos que hay que ir dando y hay que ir creciendo. Y en ese crecer en Cristo, en esa madurez en Cristo, ¿verdad? Vamos pasando diferentes dificultades, como bien decía Joana, y volviendo a retomar el tema de Joana que decía, ¿verdad? Que veíamos aquí a una pareja de ancianos estéril, ¿verdad? Y que ellos a lo mejor estuvieron orando mucho tiempo por un hijo. Pero pasó el tiempo, y ya se dieron cuenta que sus cuerpos ya estaban viejos, ¿verdad? Y dijeron, ya hasta aquí nomás llegamos, no sigamos más, porque Dios si dijo, seguimos... fue un no. Claro, la respuesta está clara, es un no. ¿Para qué Pero, ¿para qué? Claro, ¿para qué seguir si ya mira nuestros cuerpos, viejas, ya estamos, ya nos falta poco, ya nos falta poco para nuestro... Ya hay olor a gladiola. ya nos falta poco ya para nuestro atardecer de nuestras vidas, así que ya ¿para qué más? Pero ahí también nos damos cuenta de otra cosa, que Dios hace su voluntad en su tiempo, y hace algo maravilloso, que bien decías tú ahí, y no solamente hace un milagro en la vida de este matrimonio estéril y anciano, sino que también entrega una bendición de un hijo que iba a ser el que iba a preparar al pueblo para la venida o para la entrada del Mesías. Entonces vemos que de repente uno dice, ya no, sabe que el Señor ya no me escuchó, ya no, es un no. Pero ahí vemos que Dios escucha la oración. Pero Sí. el tema es que Dios tiene el poder y Él sabe cuándo hace las cosas ¿Y cómo? y cómo las hace. Y mucho mejor de lo que pensamos. Y aquí está claro, ¿verdad? Mucho mejor, a lo mejor ellos mucho tiempo oraron dentro de su matrimonio esperando un hijo, uno nomás, a lo mejor. Pero Dios en su tiempo hizo mucho mejor como ellos querían. Claro, como lo vamos a ver ahora. Amén. Claro, entonces quedábamos, ¿cierto? Que este matrimonio estaba pasando dificultad. Aunque ellos fuesen intachables delante de Dios, se dirigían rectamente, obedecían la ley y todo eso, ¿cierto? Servían a Dios con el corazón. No estaban exentos de dificultades. Elizabeth, ¿cierto? Era estéril, no tenían hijos y ya eran ancianos, ¿ya? Entonces nos dice aquí la escritura que aconteció que ejerciendo Zacarías, porque veíamos que ellos ambos eran de la línea sacerdotal, ¿ya? Entonces Zacarías, ¿cierto? Ejerciendo el sacerdocio, nos dice acá el versículo 9, delante de Dios, según el orden de su clase, lo dice el versículo 8, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo y quemar incienso sobre el altar a la hora de la oración. Versículo 8 y 9, ahí unidos. ¿Ya? Entonces, probablemente esta fue la única ocasión que tuvo Zacarías para poder servir en el templo a Dios de esta forma. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? El puesto de oficio sacerdotal era hereditario. Y él no era el único. Habían entre 18.000 y 20.000 descendientes de Aarón. Ay, hombre, qué maravilla. Había muchos.
habían muchos. Entonces, no todos podían servir en el templo a la vez. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Tenían que echar suerte. Por suerte ellos decidían quiénes eran los escogidos y quién también iba a hacer qué cosa. Porque esto no iba al lote. No. Se tenían que escoger los personajes que iban a servir en ese entonces, ¿cierto? Y cada uno tenía su tarea en específico, ¿ya? Pero, ¿cierto? Este tema de quemar incienso era algo que se podía hacer solamente una vez prácticamente en toda la vida, ¿ya? Y este quizá, o bueno, obviamente, fue el momento, no sé, el momento más supremo en la vida de Zacarías. Y sobre todo, considerando lo que decías tú hace un momento, que estaba considerado dentro del plan de Dios algo que él ni siquiera se imaginaba. O sea, si ya el quemar el incienso era para él algo magnífico, ¿cuánto más lo que Dios tenía preparado para él? Como lo vamos a ver ahora más adelante, ¿ya? Bueno, este servicio en el templo era un servicio que se llevaba a cabo dentro de una semana, ¿ya? Y quedaba a cargo de 3 sacerdotes. Como les decía, se echaba en suerte quiénes eran los que iban a servir y también qué tarea iba a hacer cada uno, claro. ¿ya? Pero dentro de estas tareas, la tarea principal era el quemar incienso. Claro, era el acto principal, ¿ya? Y cuando se quemaba el incienso, ¿cierto? Subía el humo, afuera las multitudes, ¿cierto? Empezaban a clamar, empezaban a orar, ¿cierto? Y todos empezaban a interceder, ¿ya? Pero también estaba ahí el sacerdote intercediendo, obviamente, por el pueblo. Ahora, yo estaba leyendo, decían que más o menos fue así. Venía el sacerdote, ¿cierto? Escogido para quemar el incienso por los patios exteriores. Junto a él venían estos 2 sacerdotes también con él, porque eran 3, ¿ya? Venía tocando el instrumento, el sacerdote que quemaba el incienso. Entraban, ¿cierto?, al templo, al lugar santo. Los sacerdotes que iban con él, que le acompañaban, preparaban, dejaban todo preparado, el incienso, ¿cierto? Dejaban listo ahí, dónde iba a quemar esto, lo dejaban listo. Y luego ellos salían de ese lugar. Y solamente quedaba dentro, en el lugar santo, el sacerdote que iba a quemar el incienso. Entonces aquí nos encontramos con un Zacarías dentro, ¿cierto?, del templo, solo. A él le tocó. Él solamente podía estar ahí, ¿cierto?, para poder quemar el incienso y poder presentar esta oración delante de Dios, intercediendo por el pueblo, ¿ya? Entonces aquí, por eso es que dice el versículo 11, dice: se le apareció un ángel del Señor puesto a la derecha del altar del incienso. O sea, estaba aquí Zacarías sirviendo en lo cual le fue entregado, ¿ya? Y se le aparece un ángel, estaba a la derecha. Nos podemos imaginar fácilmente que Zacarías estaba con los ojos cerrados, ¿cierto?, en oración, clamando, intercediendo ahí, delante del trono de Dios, ¿cierto?, por el pueblo, para que envíe este Mesías, y la esperanza, ¿cierto?, esta consolación de Israel. Pero de repente cuando abre los ojos, escucha, él estaba solo ahí, eso es lo que él creía. Claro. Y abre los ojos y vio al ángel. Entonces, ¿qué nos dice la escritura en el verso 12? Que se turba Zacarías al verle. Se turba, dice, y le sobrecogió temor. Claro. Claro, entonces aquí nos podemos detener y pensar. El ángel que se le apareció a Zacarías no es como los que nosotros vemos en, no sé, en las películas, o en los monitos, o como lo ilustran por ahí, que un niño con alitas, ¿cierto? Claro, o una figura romántica. No, sino que a él le sobrecoge temor. Era una figura, ¿cierto?, gloriosa, imponente, ¿cierto? Y que era increíble también el resplandor, todo como él lo vio en ese momento. Claro. Ni siquiera lo podemos imaginar, ¿ya? Pero él cuando lo ve, porque él, como les decía, él solo tenía que estar ahí. Nadie más. Y claro, y que después, poniendo el ejemplo de que él estuviera con los ojos cerrados orando y abre los ojos y lo ve. No sé, poner, imagínese usted, hermano, estar orando en su habitación solito y que, bueno, uno está consciente de que está solo, pero físicamente, espiritualmente, puede que aquí no estaba solo. Claro, y no estamos solos, porque la misma escritura dice que el mundo, que lo invisible es más real que lo visible. Amén. O sea, el hecho de
que hay principado, hay potestades, lo dice la Escritura. Claro. O sea, no es algo ajeno, ¿cierto? No, aquí no está hablando algo que Y- no esté ya en la Escritura. Y en su oración este hombre, este siervo de Dios, se le aparece este ángel. Y usted podrá imaginarse que se le aparezca un ángel. Imagínese usted que se le aparezca un ángel. ¿Qué hace? Es lo más probable que salte tal... Igual como Condorito. El otro día estaba ahí en la cocina y yo estaba yo sola ahí. Yo creía que estaba ¿Apareció un sola. ángel? No, Ah, apareció un ángel. Estaba ahí en la cocina y estaba cantando, estaba con gozo la hermana yo. Yo estaba sola ahí. Me doy vuelta y de repente me giro y veo algo aquí al lado mío y me asusté tanto. Y miro y era mi sobrina que me había hecho una trampa. Pero el corazón casi se me sale, así que me imagino cómo tiene que estar Zacarías. Porque claro, él se levanta de su oración, abre sus ojitos y ¡oh! Y mira así, ve A su costado derecho y ahí ya estaba el ángel. Entonces, estaba este ángel será ahí angelical, claro. ¿ya? Con su resplandor así de ángel. Y se turba, ¿qué es esto? ¿Y qué pasa aquí? Y le viene el miedo, el corazón, no sé. Y se le da miedo. Casi tiene que haberle dado un infarto a Un Zacarías. infarto. Claro, se le aparece a Zacarías esta figura aquí de un ángel real. De repente, cuando menos lo esperó. Claro, y entonces, como la mayoría de los ángeles en la Biblia, ¿cierto? Lo primero que hacen o que dicen cuando se le aparecen a alguien es decir, no temas. No temas. No temas, ¿cierto? Como que intentan calmar los temores, ¿cierto? De los humanos. Ya veamos acá qué sucede con Zacarías. El versículo 13 al 17 dice así. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Vemos que aquí el ángel habla. ¿Ah? Y Con algo que claro, y no habla algo poquito, sino que aquí está describiendo algo, pero bien, es como si viniera el Mesías mismo. Claro. Claro, porque hay una conversación, no es que le hable, hay una conversación. Aquí el ángel con Zacarías. Y esta conversación le entrega muchos detalles. Claro. Le entrega muchos detalles, que son detalles que son personales de Zacarías. Que nadie más podría saber. O sea, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Santo cielo, ¿qué pasó aquí? Pero ¿cómo si? Y entonces, cada vez que iba hablando el ángel, yo creo que Zacarías iba más así, abriendo los ojos, porque después le dice que será grande delante de Dios, o sea, y le sigue hablando, y yo creo que Zacarías seguía con sus ojitos de qué sorpresa. ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿qué es todo esto, Zacarías? Y aquí viene lo más terrible, que le dice, no beberá vino ni sidra. No, pero le va dando datos, ¿verdad? De que será lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Amén. Bueno, aquí lo que nos damos cuenta es que Gabriel, ¿cierto? El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Juan de una manera pero majestuosa. Es como si estuviese hablando del Mesías mismo. ¿Por qué es que el ángel Gabriel le da tanto detalle así de esta forma a Zacarías acerca del hijo que Dios le iba a dar? Porque Juan, ¿cierto?, iba a ocupar un lugar muy importante dentro del plan de Dios. Iba a tener un papel primordial. O sea,
considerando lo que decíamos anteriormente, o sea, Elizabeth era estéril. Ambos ya eran ancianos. Quizá mucho tiempo oraron por este momento, pero ya quizá ellos tienen que haberse hecho la idea, Dios dijo que no, pero ahora, ¿cierto? Ahora, en este momento en especial, Dios envía a su mensajero Sí. y le da estas buenas noticias y le dice que su esposa le va a dar un hijo y que este hijo no iba a ser cualquier hijo, sino que iba a tener un papel importante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué Juan? ¿Por qué hablaba así? Porque Juan iba a ser el heraldo del Mesías. Amén. Juan, ¿cierto? Es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Así es. Es el vínculo, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Veíamos la profecía de Malaquías. Volvamos a la profecía de Malaquías, a la que leíamos, ¿cierto? En Malaquías 3.1 dice aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén. Y aquí lo vemos cumplido. Así es. Aquí vemos que Dios, ¿cierto? Envía a este mensajero y le dice a Zacarías que su hijo iba a ser este mensajero. Él iba a ser el que iba a preparar el camino al Mesías. Amén. ¿Ya? Y entonces, y de hecho Jesús también habla acerca de Juan. Sí. Jesús habla acerca de Juan y lo nombra como aquel que de los cuales han nacido de mujeres considerado grande. Por ejemplo, en Lucas 7:28 dice así, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dios les dio a entender que iba a venir este momento. Ellos lo dieron con mucho lujo de detalle, pero no lo vieron. No lo vieron cumplido. Pero Juan sí lo iba a ver. Claro. Juan sí lo iba a ver y le vio. Y le vio. Y vio al Mesías. ¿Ya? Entonces, como nos vamos dando cuenta, Gabriel anuncia el nacimiento de Juan. Y de hecho, Juan, ¿qué significa? Jehová da gracia. Amén. Jehová da gracia. Y este hijo de Zacarías iba a preparar el camino, la venida del Señor, tal cual como veíamos esa profecía que esperaba el pueblo judío Claro. en Malaquías 3.1. Amén. Ahora ya Dios está respondiendo. Este es el momento. Ya está el escenario, ya fue puesto. Ya. Ya, estamos listos. Ahora es. Ahora que comience. Claro. Y como decía Pedro, no beberá vino ni sidra. Todos apuntan, ¿cierto?, al voto nazareo que aparece en número 6, que sale ahí estipulado. Ahí usted lo puede buscar con más detalle. Anótelo ahí, números 6, ¿ya? Donde nos hace ahí una serie de requisitos, ¿cierto?, acerca del voto nazareo. Claro. Entre ellos que no beberá vino ni sidra. Hermanos, es el libro de números, capítulo 6. No hay busque número 6, pero no lo encuentro. ¿Ya? Entonces, ¿pero a qué se refiere esto? ¿Cuál es el enfoque de esto? ¿Cuál es el centro de esto? Que Juan iba a ser consagrado solamente para el servicio al Señor. Amén. Ese es el centro de esto, ¿ya? Y que iba a ser capacitado, y obviamente si Dios le envía, Dios le capacita, y él lo iba obviamente a llenar de su Espíritu Santo, y dice acá, aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre. Ahí vemos un trabajo completo de Dios trabajando en este varón. Amén. ¿Y cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el propósito? Veíamos, ¿cierto?, que iba a preparar el camino del Mesías. Él iba a traer, ¿cierto?, los corazones de los hombres a Dios. Él iba a llamar al arrepentimiento. Así es. Y lo veíamos a Juan. Severamente, Juan no andaba con... No, mediodía. No, Juan no, nadie venía... No, Juan fiel, ¿cierto? Y lleno del Espíritu Santo, sirviendo a Dios fielmente. Amén. Y actuará, nos dice acá, y aquí lo vemos reflejado, actuará con el espíritu y poder de Elías, dice el verso 17. Amén. Y nosotros sabemos cómo obró Elías. Elías era un varón celoso de Dios, Amén. ardiente de pasión por Dios. Veíamos, por ejemplo, cuando estaban ahí los profetas de Baal en el monte Carmelo, y le decía ahí,
preparen ustedes allá sacrificios, yo lo voy a presentar acá, pero ahí se quedó Elías, ellos mientras estaban clamando, clamen más fuerte, quizás se quedó dormido Baal, o a lo mejor fue a trabajar, no, es que a lo mejor tienen que despertarlo, ese episodio, ¿ya? Y después vemos, ¿cierto?, que presenta este varón acá este sacrificio, este holocausto, y manda, ¿cierto?, que le echen agua, 3 veces agua mojándolo ahí. ¿Cómo iba a encender eso si estaba mojado? Pero, ¿cierto?, desciende fuego del cielo y consume ese sacrificio, mostrando que el único y verdadero Dios es un Dios vivo y real, ¿cierto? Y todos se rinden ahí delante de él. Bueno, ahí ya obviamente se ganó el desprecio y de Jezabel. Sí. La Jezabel, ahí aparece la famosa Jezabel. Juan, al igual que Elías, también iba a estar firme, ¿cierto? Y no le importaba quién estuviese delante, él le iba a decir palabra de Dios, tal cual. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con Zacarías ante todas estas cosas que le está diciendo el ángel Gabriel? Queda maravillado. Dice, oh, gracias, Señor. Veamos la respuesta de Zacarías. Dice aquí, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, o sea, como responde Zacarías nos lleva a pensar realmente, ¿le habrá pedido un hijo Zacarías cuando estaba en el templo? Parece que no. ¿Por qué? Porque dice, ¿en qué conoceré esto? O sea, yo soy viejo también. Sí. Yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. O sea, que no sé, o sea, quizá en un tiempo sí estuvimos orando por un hijo, pero ahora ya... No, mírame, cuerpo ya no da. No, entonces, no sé, ella renunció a esa oración, quizás sintió él ya hace mucho rato, pero yo estaba ahí orando, pero no por un hijo, yo estaba orando por la redención de Israel, yo estaba orando por el Mesías. Claro, y lo más probable, todos apuntan allá, es que sí, el ángel se estaba refiriendo a eso. Estaba respondiendo Dios la oración de Zacarías para la redención de Israel. Estaba respondiendo Dios por medio del ángel, ¿cierto? De que había oído su oración, ese clamor, ese anhelo de la venida de este Mesías. Claro. Pero a la vez, también estaba respondiendo la petición por la cual Zacarías y su mujer estuvieron orando tiempo antes. Amén. ¿Ya? Y como nos vamos dando cuenta acá, Zacarías no tenía idea. Dios es tan maravilloso que lo obra de una manera tan especial y personalizada, y Él sabe cómo llegar a cada uno. Bueno, y Él obra como quiere, y cuando quiere, y con quien Él quiere. Amén. ¿Cierto? Así es. Entonces aquí, él no tenía idea que Dios iba a responder a los 2 grandes anhelos de su corazón a la vez. Claro. O sea, iba a enviar al Mesías. Pero el hijo de Zacarías iba a tener el precursor, aquel que iba a preparar el camino a este Mesías. Amén. ¿Ya? Entonces, esto es como un anuncio muy bueno para Zacarías. Entonces, con esta respuesta que le da al ángel, cuando le dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Aquí estamos viendo que él expresa sus dudas. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, que él pide una señal. O sea, ¿cómo conoceré esto? ¿Ya? Entonces vemos que él expresa su duda y pide una señal. Y él ignora por completo la fuente de estas buenas noticias. Porque Gabriel le dice que él estaba delante de Dios. Yeah. Yo soy Gabriel, ¿cierto? ¿Ya? Y también ignora por completo al mensajero. O sea, ¿quién soy yo? Yo soy Gabriel. Yeah. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le responde el ángel? Lo dice acá, le responde recordándole quién es él. Yeah. ¿Ya? Y de dónde ha venido, le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Ya? Y ahí vemos un contraste. Porque Zacarías, ¿qué fue lo primero que dijo? Yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Pero ¿qué le dice el ángel? Yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Yeah. O sea, ¿qué tenía más peso? Yeah. ¿Qué más le dice? El ángel le da su comisión. Le dice, he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, yo estoy delante de Dios. A mí, yo no me estoy mandando solo. No es algo que a mí se me ocurrió.
sino que yo estoy delante de Dios, yo soy un mensajero de Dios, Dios me envió a darte estas buenas noticias, ¿cierto? Que no solamente tendrás un hijo, no solamente tendrás un hijo, sino que tu hijo tendrá un papel importante en el plan de Dios. ¿Ya? Y también le da una señal. Zacarías quería, ¿cómo conocer esto? Ya, el ángel le da la señal. Al ver su incredulidad, le dice, ¿cuál es la señal? Quizá él esperaba otra señal. Pero el ángel quedará mudo. Quedará Así mudo. que, O sea, cuidado ahí con las señales. Cuidado, hermanos, con estar pidiendo señales, porque usted no sabe de repente cómo Dios, qué tipo de señal le va a enviar Dios. Claro, dice quedará mudo. Entonces, esta última a la vez es misericordia de Dios, porque esta censura también ayuda a fortalecer la fe de Zacarías. Amén. Porque al quedar mudo, obviamente, ahí ya él se da cuenta de que sí, Dios envió, ¿cierto? Que Dios es la fuente de este mensaje y que él es el mensajero de Dios y que tiene más peso que lo que él pueda pensar o mirar su condición, ¿cierto? Como algo que no es que esto es imposible. No. Claro. Es Dios, como decías tú, Él conoce todo nuestro cuerpo. Sí. Él conoce y Él puede hacer como Él quiere. Para Él no hay imposible. ¿Ya? Entonces, y le dice, bueno, y le fortalece, ¿cierto?, a través de todo esto, porque Él va viendo que esto se cumple y después llegará el momento que tal cual como le dice el ángel acá en el verso 14, que hasta el momento que Él, ¿cierto?, vea todo esto cumplido, Él va... con el nacimiento del bebé, con el nacimiento de Juan, ya iba a ser abierta su boca. Iba a ser abierta su boca y él se iba a llenar de alegría. Él iba a alabar a Dios. Y no solamente él, sino que los que con él iban a estar también. O sea, 9 meses estuvo sin voz. Por pedir señal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos con este sacerdote en el templo, quemando el incienso. El ángel se le aparece, el ángel le habla estas cosas. Él, ¿cierto?, se forma un diálogo, como decías tú, ¿ya? Y afuera estaban todos expectantes de que saliera. Claro. ¿Ya? Entonces el pueblo, nos dice acá en el verso 21, estaba esperando a Zacarías. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Claro. Porque se suponía que apenas el sacerdote servía, ¿cierto?, dentro del santuario, dentro del templo, quemando el incienso, presentando la oración, tenía que salir. ¿Ya? Tenía que salir, pero Zacarías estaba demorando mucho. ¿Ya? Entonces fácilmente podrían haber pensado, oh, quizás Dios lo hirió de muerte. Tienen que haber estado con mucha incertidumbre. Claro, que se demoró más de lo que tenía que demorarse. Claro, entonces quizás la multitud se puso nerviosa fuera tanto que se demoraba Zacarías. Oh, quizás Dios lo hirió de muerte. Pero ¿qué pasa acá? Nos dice el verso 21 y 22, que cuando Zacarías sale, dice aquí, no les podía hablar. Entonces ellos comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas. Y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, él se fue a casa. Pero permaneció mudo. ¿Ya? Entonces cuando Zacarías sale, tiene que haber sido como un alivio para el pueblo. Así, oh, Dios no lo hirió de muerte. Entonces ya salió. Estaban esperando, ¿cierto? Porque, por lo que yo estaba leyendo, que posteriormente a que el sacerdote sale de ese su oficio, ¿cierto?, de ese servicio semanal, cuando él sale, lo que tenía que hacer es dar la bendición sacerdotal al pueblo. Cosa que... ¿Cuál era la bendición sacerdotal? Aparece en Números, capítulo 6, versos 24 al 26, ¿ya? Pero voy a escoger una porción que dice así, que a usted quizá la va a recordar, cuando dice ahí, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que ellos estaban esperando de Zacarías. ¿Y qué pasaba con esto? Él lo decía y los demás repetían, los demás sacerdotes repetían después de él, ¿cierto? Esto. Pero había un problema. Zacarías no podía hablar. Estaban todos esperando que hablara Zacarías no... No podía dar esta bendición sacerdotal, entonces él empieza a hablar como por seña, entonces ahí ellos entienden, ¿cierto?, que algo había pasado ahí dentro. Había visto visión, algo pasó ahí. ¿Entendieron ya? Y a través de su movimiento trató de expresar lo que mayor pudo. ¿Ya? Entonces nos dice que después, cumplidos los días de su ministerio, él se va a su casa. Y él sigue, ¿cierto?, mudo. Hasta el día en que
en que obviamente, como le dijo el ángel, hasta que todo esto sea cumplido. ¿Ya? Entonces dice acá la escritura, el verso 24 y 25, después de aquellos días concibió, como lo dijo el ángel, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Amén. Ahí vemos que hay gratitud en su corazón. Porque imagínense, o sea, tener un matrimonio y no poder tener hijos. Y ver que todos los demás matrimonios sí los tenían. Y ellos clamaban, pero no recibían esa respuesta. Pero ahora ya en su ancianidad, cuando ya todas las cosas prácticamente se escapaban de sus manos. Porque ya no tenían el cuerpo, la edad ya estaba avanzada. Más encima Elizabeth era estéril. Pero aquí solamente podemos ver a Dios obrando en su vida y ella prorrumpe, ¿cierto?, en agradecimiento. Ella no se oculta para esconder su embarazo, ¿ya? No, sino que ella se fue a pasar tiempo con el Señor. Ella se fue a meditar, ¿cierto? Se fue a preparar para todo esto que venía, ¿cierto? Y ya, vemos que ella alaba a Dios por bendecirle en su misericordia y también a la vez por considerarlo, ¿cierto?, para en su plan, para considerarlo en su plan, mientras él pone en marcha todo esto que él traía, ¿cierto?, a través de su hijo y que tenía que ver obviamente con el Mesías. Así es. Si bien Juan iba a jugar un papel primordial, el ángel lo presenta, lo anuncia, ¿cierto?, de esta manera tan espléndida. Obviamente su ministerio no sobrepasa el de Jesucristo. El ministerio de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, ¿cierto?, es único, es Dios hecho hombre. Pero aquí vemos a Dios, ¿cierto?, teniendo misericordia y usando hombres. Amén. ¿Cierto? Así es. No solamente usando hombres, o sea, partiendo desde los padres. Claro, usando al hombre, porque Dios podría haber hecho las cosas así, pero en su misericordia Él considera, nos hace partícipe del plan que Él lleva a cabo, como lo vemos acá, que era ya el momento oportuno cuando ya tenía que venir el Mesías. Así es, sí, es increíble cómo Dios hace las cosas. Ya ha pasado mucho tiempo, o sea, ha pasado mucho tiempo. Mi hijo lleva 20 años en la droga, lleva 20 años en el alcohol, lleva 20 años y no quiere nada con Dios. Pero su oración está siendo escuchada. Tengo a mi esposo, a mi hijo, tengo una familia, tengo padres, tengo hermanos. Estoy orando por ellos, pero no veo nada, Señor. Aquí hay una respuesta clara. Dios está haciendo algo cuando nosotros no vemos que está haciendo nada, es cuando más está haciendo en la vida del hombre. Claro, vemos el ejemplo de los 400 años de silencio que el hombre no veía que... Ahí está, el título lo dice, 400 años de silencio, pero no eran 400 años de silencio. Para Dios era... No es que no estaba haciendo nada. No es que no estaba haciendo nada. Entonces vemos acá un Zacarías con su esposa, ¿verdad?, que a lo mejor ya perdieron la esperanza de poder ser padre. Pero ¿sabe qué, hermano? Mejor es perder la esperanza de poder ser padre, pero no abandonar a Dios, como lo hicieron ellos. Ellos siguieron fieles a Dios, ¿no importa? Dios no hizo lo que nosotros queríamos, ya no existe. No, yo me doy la media vuelta, me cambio de iglesia. Yo me cambio de iglesia porque en esa iglesia no está el Espíritu Santo, y yo me voy por su lado porque no pasa. Y me voy al final volviendo una persona natural, ¿verdad? Una persona fácilmente manipulable, ¿verdad? Pero vemos acá que el ejemplo de Zacarías, ¿verdad? Ellos pidieron, vieron que Dios no respondía, pasaron los años, ya perdieron su anhelo de tener un hijo por la edad propia, pero Dios no desechó la oración de ellos. Dios no es que no haya estado escuchando la oración de ellos. Así que es importante eso, hermano. O sea, la oración. Puede que no veamos cambios en nuestra familia, no veamos cambios, no sé, en nuestros hijos a lo mejor.
nuestros tíos, abuelos, porque tenemos, todos los cristianos tenemos familiares que queremos que conozcan este Dios maravilloso, ¿verdad? Y estamos constantemente orando y de repente nos desesperamos, nos dolemos porque no cambian. Y de repente también pasamos al extremo de que nosotros queremos cambiar, nosotros no cambiamos nosotros, vamos a estar cambiando a los demás. Entonces es un trabajo de Dios. Amén. Es un trabajo plenamente de Dios, de aquel que nos creó, aquel que tiene el manual de construcción, aquel que tiene el poder para poder hacer los cambios en su tiempo, en su hora, en su momento, como Él quiere, y hay que entenderlo así. Y Zacarías con Elizabeth nos dan un ejemplo de, bien, Dios no hizo como nosotros quisimos, pero yo sigo Claro, adorando, su voluntad sigo, es la buena, agradable y perfecta. perfecta, o sea, sigo, ahora mi oración va a ser por aquel Mesías, por el Mesías prometido. Esa va a ser mi oración, ahí voy a ir. Pero Dios responde. Esto no es magia, esto no es nada, no es así. Dios obra sobrenaturalmente en aquellos que son fieles. Claro, ¿no? Y cualquiera, por ejemplo, podría decir, oh, Zacarías, ¿cómo duda? Si Dios envió a un ángel. Bueno, nosotros no tenemos que estar esperando un ángel. Tenemos, ¿cierto?, la palabra que está ya completa, ¿cierto? Pero en cuanto, ¿cierto?, a apuntar a Zacarías y decir, oh, ¿cómo duda de esa forma? ¿Se merece que se haya quedado mudo? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de nosotros? Porque también nosotros hemos dudado de cosas. Y si dijésemos lo contrario, estaríamos mintiendo. Amén. Amén. Porque somos humanos y los humanos fallan. De repente, inconscientemente, ya estamos poniendo ahí nuestros peros. Claro. Sí, ¿cómo conocer esto? Ya estamos prácticamente igual. Así que piense, oh, Zacarías, menos mal, gracias a Dios que yo no soy como Zacarías, yo creo tus promesas, mi fe es tan fuerte que yo piso serpientes y escorpiones. Dice la Escritura, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Amén. Así que a tener cuidado con eso. Ahora, parece una constante que Dios obra en la vida del hombre cuando, por ejemplo, cuando todas las cosas se escapan de la mano del hombre. Cuando está en el punto que uno está más flaqueando, en el punto más débil, ¿cierto? Parece una constante que es ahí cuando Dios obra, cuando ya yo me puedo dar cuenta de que nada fue por mí, sino que solamente veo, ¿cierto?, la mano de Él. La obra de Dios, su poder. Claro, porque su infinito poder. Claro, entonces parece como el estilo de Dios en el trato con el hombre. Y esto nos lleva a reflexionar que de repente nosotros nos queremos valer tanto por nosotros mismos, ¿cierto? Y al final llegamos a un punto en que no podemos lograr nada. Así es. No podemos lograr nada y tal vez nos ahorraríamos muchas ansiosas esperas si esperáramos, ¿cierto?, más confiadamente en Él. Pero de repente nos ponemos tan ansiosos, empezamos a orar de una forma que queremos las cosas así, como si fuese Dios la lámpara de Aladín. Así, claro. Yo quiero esto y esto otro. Pero si no lo hace, no, es que no es real. Pero aquí vemos un ejemplo, como bien decías tú, que a pesar de que no recibieron quizá en el momento que ellos pensaron, no se apartaron de Dios. Siguieron confiando en Él. Así es, y el cristiano Y quedan registrados todos estos ejemplos también para que nosotros también, si hemos fallado, podamos venir a Él a pedirle perdón también. Que nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, fallamos, dudamos. Nosotros como cristianos debemos fortalecernos en nuestras debilidades, en Cristo Jesús. Amén. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Se perfecciona en nosotros su poder. Y volvemos a decir lo mismo, o sea, nosotros como cristianos no es que seamos intocables por solamente seguir a Jesús o por llamarnos ser cristianos o porque vamos a una iglesia. Todo lo contrario, estamos, como bien decía Joana, estamos siendo vistos por huestes de maldad, dice Efesios, ¿verdad? En las hay un mundo tinieblas, ¿verdad? En las huestes celestiales hay principados, ¿verdad? Hay ciertos espíritus, ¿verdad?, malos que
no están contentos con lo que nosotros hacemos. Y constantemente están ahí, dándonos batalla, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo voy a ganarle a ellos. No, el que gana las batallas aquí es Dios, es Jesús, no nosotros. De hecho, Él ya venció. Y Él mismo dice en la Escritura, cuando nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tenemos la palabra de Dios, o sea, como vuelvo a decir lo que decía Joana, o sea, no tenemos que estar buscando que aparezca un ángel, no tenemos que estar esperando específico. No tenemos que estar esperando que alguien me venga a profetizar algo, porque aquí está toda la profecía de Dios, aquí todo lo que está aquí es lo que yo necesito para mi vida cristiana. Amén. Completa y al 100%. Aquí está todo. ¿Quiere que alguien le hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? ¿Sí? ¿Quieren que Dios le dé señal? Aquí tiene la Escritura. Vaya y lea la Escritura. Tiene señal. ¿Ya? Que Jesucristo es el Mesías. Claro, que a Él se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo que no quiere decir que Dios no lo pueda hacer, pero estos fueron momentos específicos dentro del plan de la redención del hombre. Amén. Y somos bendecidos. Amén. Por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos más que vencedores y estamos más que bendecidos. Amén. Amén. Así que le damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos por acompañarnos hoy. Martes 13, para aquel que no es cristiano, martes 13 le suena. Para aquel que es cristiano, es una bendición un día más poder estar con ustedes y compartir un poco de la Escritura, para que también sea de bendición para su vida. Así que le damos gracias a cada uno de los hermanos que se pudieron conectar y a aquellos que se van a conectar también. Señor, bendiga enormemente sus vidas, que sean fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Que sean aumentada también su fe. Amén. Enormemente, ya que esté ahí siempre firme, y acordemos, y también si hay alguna prueba o estamos débiles, bueno, Dios está ahí para ayudarnos en esos momentos difíciles, y es cuando más Él está con nosotros en esos momentos difíciles. Somos nosotros los que nos apartamos o de repente desfallecemos en los momentos difíciles, y es que para eso estamos nosotros, hermanos, para estar orando por cada uno de los hermanos. Tenemos que orar los unos por los otros. Amén, amén. Así es, así que vamos a estar orando para dar término a la transmisión. Padre amado, te damos gracias por este momento maravilloso que nos has permitido, Señor, abrir las Escrituras, nutrirnos cada vez más de ellas, Señor, profundizar en las maravillas que tú has hecho, todo el escenario, Señor, ya preparado, todo lo que ocurrió, o sea, tú eres tan perfecto, Señor, tú usas los momentos específicos, tú no llegas antes, tú no llegas tarde, sino que en el momento específico, el momento perfecto, Señor, el que tú determinas que es el único Dios. Tú no llegas tarde, y gracias a ti, Señor, que tú no haces todo lo que nosotros queremos también, sino que tú sabes cómo obrar. Tú eres sabio, Señor. Si bien eres todopoderoso, eres sabio, Señor. Y en el momento oportuno tú respondes, y conforme a tu voluntad, y vemos que respondes, Señor, aún mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Gracias por cuidarnos tanto. Gracias por este plan de salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino, Señor, a este mundo, que vivió en rectitud, sujeto a ti. Amén. Que hasta la muerte y muerte de cruz, y todo mirándonos a nosotros, Señor. Amén. Por todo, soportó tantas situaciones, todo por rescatarnos a nosotros. Amén. Que nosotros muchas veces somos mal agradecidos, Señor. Somos muy mal agradecidos, pero te doy gracias porque tú nos conoces, tú sabes que somos débiles, tú sabes que flaqueamos, tú sabes que dudamos, Señor. Pero aún así, enviaste a tu Hijo. Aún así, Cristo murió por nosotros, conociéndonos, Amén. Señor. Y esto es lo maravilloso, que no depende de nosotros la salvación, sino que depende solamente de ti, Señor. Te damos gloria Amén. Y honra a ti. Queremos aprender más. Queremos, Señor, conocerte más. Ayuda. Y que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones, Amén. Dios. Amén. Y si hay algún hermano que está pasando alguna dificultad, que tiene dudas, Señor, que ya no tiene esperanza, pero sea usted obrando ahí en su corazón, dándole aliento, renovándole las fuerzas, Señor, que Amén. No ha puesto en vano en ti su confianza. Amén. Sino que por medio de ti somos más que victoriosos, Señor. En el mundo tendremos aflicción. Y no nos gusta pasar por las aflicciones.
no nos gusta, Señor, pero en medio de las dificultades tú estás con nosotros. Amén. Tú nos sujetas, tú nos levantas, tú nos renuevas la Aleluya, fuerza, sí, Señor. Señor. Tú nos cuidas, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, porque tú venciste al mundo, no nosotros. Tú venciste al mundo. Amén. Así que en tus manos encomendamos este servicio. Te damos gracias por permitirnos estar acá. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado y por los que se van a conectar o lo van a ver este video, Señor. Posteriormente, Amén. sea de gran bendición a sus vidas, Señor, y que todos podamos crecer, todos podamos estar firmes, Señor. Sea usted trabajando en nosotros y que así como el trigo, cada vez con más fruto, más humillados, Señor, estemos delante de ti. Amén. Gloria y honra a ti, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.